entramos al tercer bloque, que es cooperación internacional en la lucha frente a la corrupción. Hemos visto en los últimos tiempos que la corrupción se ha internacionalizado, ha rebasado fronteras, las fronteras son hechos referenciales. Entonces, la gran pregunta es qué mecanismos legales de prevención y colaboración nos ofrece el sistema internacional frente a la corrupción y qué se está por hacer al respecto. Embajador Wagner, le cedemos la palabra por 3 minutos. Gracias. Bueno, como mencionó el representante de la OEA en la primera ronda, se ha dado un avance muy importante a nivel internacional al establecer que la cooperación en materia de lucha contra la corrupción es algo que debe ser vinculante entre los estados y así ha quedado demostrado en las convenciones que se han adoptado al respecto. Sin duda son convenciones útiles. En el caso de la OEA, si bien el mecanismo de seguimiento ha permitido continuar enriqueciendo el ejercicio, tal vez sea el momento de darle una nueva mirada a la propia convención. Y yo me concentraría solamente en 2 temas. Uno de ellos es la cooperación policial y judicial. Creo que todavía los procedimientos que estamos utilizando en esta materia entre nuestros países son sumamente anticuados y engorrosos. Toman demasiado tiempo y facilitan esta sensación de impunidad que existe en la región. En la medida en que se puedan hacer más expeditivos, ¿no? Naturalmente cumpliendo con las normas requeridas por el debido proceso, eso será extremadamente importante. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a las empresas privadas, sería muy importante que los estados establezcan, como ya lo ha hecho el Perú, la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas, en el caso de delitos de corrupción. Porque eso realmente va a permitir que se pueda establecer un sistema de cooperación internacional que aborde ese problema y que una empresa corrupta que ha sido sancionada y sentenciada en un país no actúe en otro de nuestros países. Gracias. Doctor Walter Gutiérrez. Sí, creo que estamos todavía diría, los primeros pasos de crear un sistema, un real y verdadero sistema interamericano, un sistema internacional de lucha contra la corrupción. Es verdad que hay que fortalecer la cooperación judicial, la cooperación policial, pero yo me diría que no tenemos en este momento, como sí existe, y esto porque ya hay instituciones y hay convenios regionales incluso a nivel de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hay estándares en lo que es libertad de expresión, hay estándares en lo que se refiere a debido proceso, acceso a la justicia, pero estos estándares en materia de lucha contra la corrupción todavía son un objetivo por alcanzar. Hay desde luego que echar una mirada a la Convención contra la corrupción. Como aquí se ha dicho, esto hasta no hace mucho se miraba con cierta distancia, no se caía en la cuenta que la corrupción venía de afuera, se había globalizado, pero también teníamos corrupción doméstica. Entonces yo creo que estamos en una primera etapa de ir creando todos estos instrumentos, todos estos espacios internacionales, y en este esfuerzo por hacer este trabajo internacional no podemos descuidar la creación misma de un sistema nacional. En el Perú no lo tenemos, no sé si podemos hablar si en Argentina, en Colombia, podemos tener propiamente o tienen propiamente un sistema anticorrupción. Entonces yo creo que parejamente al esfuerzo por crear espacios internacionales hay que fortalecer los espacios nacionales. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Señor de Micheli. Quisiera responder su pregunta volviendo a una distinción tradicional en este tema, que es la parte de prevención y la parte de represión. Creo que en la parte de prevención a veces olvidamos que hemos sido relativamente efectivos en materia de cooperación. Voy a citar 2 ejemplos. Las reglas del Gafi y el grupo Egmont, que tienen que ver con el tema de prevención del lavado de dinero. Ahí hemos logrado un muy buen y muy activo intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera
por supuesto con requisitos muy estrictos de confidencialidad, porque son informes de inteligencia. El Banco Interamericano de Desarrollo ha trabajado prácticamente con todos los países de América Latina y el Caribe, ayudándoles a establecer esos sistemas. Lo mismo ocurre con el tema de las reglas de intercambio de información fiscal a partir de los principios de la OECD. Entonces, en materia preventiva, creo que estamos razonablemente bien, hemos avanzado. En general, como dicen mis predecesores, realmente lo que parece que el vaso está medio vacío es en la parte represiva, cuando intervienen las autoridades judiciales frente a un caso. Y efectivamente yo creo que ahí uno tiene todavía una tarea por hacer. Desde luego hay formas de entrarle a este tema que no necesitan estrictamente seguir los viejos protocolos establecidos, como si todavía no existiera la tecnología a través de nuestras cancillerías, preservando debido proceso, las reglas que corresponden. Hay nuevas formas y nuevos instrumentos y nuevas herramientas en las cuales esa información los órganos judiciales la pueden compartir, la pueden utilizar y pueden avanzar en sus investigaciones. De nuevo, según cómo uno mida este tema, cuando trabajamos hace 20 y pico de años en redactar los documentos del MESICIC, uno no se podía estar formulando estas preguntas. Si uno lo ve en ese rango de tiempo, creo que tenemos avances importantes. ¿Cuáles han sido los rasgos que aceleraron los avances? Cuando ha habido acuerdos políticos regionales. Por eso creo que es importante lo que está haciendo Perú de convocar en la Cumbre de las Américas este tema como un tema muy importante. Segundo, cuando el sector privado y el sector público se han puesto de acuerdo de que esto les afecta a los dos. Por ejemplo, ¿qué es lo que el B20, el grupo que junta las empresas más grandes del mundo, le está pidiendo al G20? Registro de beneficiarios finales. Alguien diría, pero esto va en contra de los intereses del sector privado. El propio sector privado le dice al gobierno, ¿cree usted un registro para poder distinguir quiénes estamos en la economía legal y quiénes no están en la economía legal? Segunda circunstancia que creo que es importante y que puede ser parte de la discusión en la Cumbre de las Américas. Hay un momento en el cual el sector privado y el sector público tienen un objetivo común respecto a estas reglas internacionales. Yo creo que lo que falta ahora es la letra chica de la partitura y asegurarnos que donde nos han quedado lagunas por llenar las podemos completar. Muchísimas gracias, señor Jorge García. Yo destacaría lo que hemos avanzado, pero también lo que nos queda por hacer. Como decía, hace 20 años el tema de la corrupción era un tema de tabú internacional. En la banca multilateral hablaban de la letra C, que no se podía pronunciar, que no podían pronunciar esa letra, y hablaban de la letra C. La letra C era corrupción. La corrupción no existía en los organismos internacionales, no existía en el mundo internacional. Hemos avanzado, ya ahora tenemos instrumentos vinculantes jurídicamente. En el marco interamericano tenemos una convención. Tiene 33 estados que son partes, solo hay un estado que no es parte de la convención, un estado del Caribe. Tenemos un mecanismo en el cual los estados han aceptado que se les evalúe, sus instituciones, si funcionan, si son adecuadas, si tienen resultados, y que se haga el seguimiento de si están cumpliendo o no están cumpliendo. Que las organizaciones de la sociedad civil también participen en esos mecanismos, provean información y ellas mismas hagan seguimiento. Tenemos un acervo muy completo de diagnóstico de cuáles son el tipo de problemas que tenemos los países de nuestra región en esos campos, qué deben de hacer y unas recomendaciones muy concretas. En algunos de esos campos los países han avanzado, en otros todavía hay inmenso terreno por avanzar. Luego, algo se ha avanzado, creo que el tema del fortalecimiento de la cooperación internacional es fundamental en el combate efectivo a la corrupción. Si bien coincido con el defensor del pueblo de que hay que fortalecer los sistemas nacionales, la corrupción, hoy ya nadie duda que en muchos casos tiene un carácter transnacional y que no se es efectivo en el combate a la corrupción si no existe una efectiva cooperación internacional. ¿En qué hay que avanzar? En muchos campos. Yo diría, pues, estos mecanismos hay que fortalecerlos, y hay que fortalecerlos institucionalmente, hay que fortalecerlos incluyendo financieramente. ¿Eso qué implica? También que se permita un seguimiento más efectivo al cumplimiento de los estados de sus compromisos y que los estados efectivamente cumplan con esos compromisos, que se fortalezcan mecanismos de cooperación, como los que he mencionado en el intercambio, y aquí se han mencionado, el intercambio de buenas prácticas, de desarrollos en los casos concretos. Y también lo que mencionaba el embajador Wagner es fundamental, el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional. Señalaría 3 áreas en las cuales
algo se ha iniciado en el marco de nuestra organización y que tenemos que seguir avanzando, que es en la cooperación jurídica internacional. Primero, directamente entre las autoridades encargadas de eso, los ministerios públicos, las fiscalías, que esas autoridades intercambien información directamente, que tengan redes de intercambio de información de manera efectiva, directa, en tiempo real, para la resolución de casos. Segundo, que existan unos instrumentos que faciliten la cooperación. Por ejemplo, en el marco de la OEA se está avanzando en un instrumento, un protocolo a una convención que existe en materia de asistencia mutua penal, que permita el uso de las nuevas tecnologías en el intercambio de información entre esas autoridades. El viejo instrumento de las cartas rogatorias, eso ya no sirve. O sea, esperar a que las solicitudes se tramiten de un país a otro por todas las cancillerías, por unos procedimientos, mientras la criminalidad en corrupción y en otros campos la criminalidad organizada está transitando de manera inmediata, acelerada, eso ya no funciona. Por eso se necesitan instrumentos como esto, acelerar los mecanismos también en materia de extradición, y en eso se está trabajando en un instrumento. Y también se está trabajando en un instrumento jurídico interamericano para facilitar los equipos conjuntos de investigación, que en casos como quizás el caso más emblemático en este momento hay en la región en corrupción, justamente ese es uno de los instrumentos que se está utilizando, el de los equipos conjuntos de investigación. Muchísimas gracias. Breves comentarios de 1 minuto para cada uno de los expositores. Embajador Wagner. Gracias. Yo quisiera mencionar la importancia de que el sistema interamericano apoye, como ya lo ha mencionado el representante de la OEA, la participación de la sociedad civil, ¿no?, en el proceso de cooperación internacional y de lucha contra la corrupción. Sin duda que la sociedad civil tiene un papel importante que cumplir, además de lo que es la cooperación entre los estados. Y quisiera mencionar como un ejemplo lo que nos ha ocurrido muy recientemente. El gobierno peruano creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de la zona afectada por el llamado Niño Costero. Es un programa de inversiones de 25.000 millones de soles, aproximadamente 8.000 millones de dólares, en 3 años. Es tal vez el programa de inversión más grande del Estado. Y el jefe de la autoridad nos llamó a Transparencia y a Proética, organización hermana, para que promovamos el establecimiento de veedurías ciudadanas, de tal manera de que la gente, las universidades, las instituciones locales, vigilen cómo se están ejecutando los proyectos, de tal manera de que si encuentran algo incorrecto, inmediatamente lo notifiquen a la autoridad y al mismo tiempo a la Contraloría General de la República, que está haciendo una vigilancia simultánea a la ejecución de las obras. Esta es una demostración más de cómo es que la sociedad civil tiene un papel importante que cumplir en la lucha contra la corrupción, y me parece que es importante que sea tenido en cuenta dentro de este ayornamiento del sistema interamericano en la materia. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Walter Gutiérrez. Sí, en mi intervención anterior hablaba de la necesidad de ir desarrollando ciertos estándares. Los estándares que hemos desarrollado a nivel del sistema interamericano, el sistema internacional en general, son estándares que nacen de principios o mediados del siglo pasado, se nutren de una realidad completamente distante, diferente a la actual. Me detengo en un tema puntual, por ejemplo, el secreto bancario. El secreto bancario, la naturaleza del secreto bancario hoy en el siglo XX, 2017, es muy distinta, con una corrupción globalizada que se vincula al sector privado, que no es solo del sector público, sino también del sector privado, con capacidad para hacer leyes, darse leyes especiales, con capacidad para cooptar funcionarios de alto nivel, para cooptar ministros, para cooptar presidentes, para ingresar y salir del Poder Judicial sin ningún problema, es decir, con impunidad, necesita repensar los estándares de debido proceso, de secreto bancario, que se desarrollaron en el marco de otra realidad. A eso me refería hace un momento cuando decía, estamos en los primeros pasos. Tenemos que construir esto para justamente darle ese marco a todos estos organismos internacionales para que puedan cooperar, para que los países puedan interactuar y poder combatir contra la corrupción.
Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Señor de Michele. Muchas gracias y dado que es mi última intervención, agradecerles a todos el intercambio de ideas que ha sido muy interesante. Creo que me gustaría cerrar con la siguiente idea. Estamos en una crisis, como usted dijo al principio, de confianza causada por escándalos de corrupción. Las crisis se pueden aprovechar o se pueden dejar pasar. Creo que lo que está mostrando el gobierno de Perú y la comunidad internacional es que quiere aprovechar esta crisis para hacer las cosas de otra manera. Estas oportunidades nos van también a ayudar y a enseñar cómo tenemos que mirar la corrupción, cómo tenemos que medirla y dónde efectivamente tenemos que poner nuestros esfuerzos y nuestra energía. Hay un tema que se acaba de mencionar que quisiera recalcar y es el siguiente. En particular, la gran corrupción, la corrupción de gran magnitud opera a escala transnacional y nuestras respuestas por lo general son locales. Tenemos que reforzar nuestras respuestas transnacionales, nuestra cooperación y tenemos que fortalecer la economía legal y formal y proteger el Estado de Derecho. Eso es lo que va a asegurar que nuestros países puedan enfrentar los desafíos de desarrollo con mayor robustez y con mayor solidez. Señor García, comentarios adicionales. Igual agradecerles a todos porque creo que ha sido un intercambio muy productivo, muy fructífero. 2 o 3 comentarios sobre el tema de la participación de la sociedad civil. Sin lugar a dudas es fundamental, embajador Wagner, en el marco del proceso que hay de cooperación en la OEA, el denominado mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hay una serie de espacios a través de los cuales la sociedad civil puede participar, puede, por ejemplo, presentar informes paralelos a los que presentan los estados, participa en las visitas in situ que se hacen evaluaciones, participa en la elaboración de las herramientas de cooperación que hay, pero por supuesto hay todavía un espacio muy grande para que la sociedad civil contribuya a la cooperación internacional contra la corrupción y es fundamental. Sin la sociedad civil no se habrían logrado los avances que se han logrado hasta ahora y sin la sociedad civil no se van a lograr los avances que se necesita que se logren hacia el futuro. Y en relación con lo que decía el defensor del pueblo, diría que sí hay unos retos todavía pendientes hacia el futuro. En nuestra convención, en la Convención Interamericana, está previsto expresamente que el secreto bancario no puede ser un impedimento para la investigación y persecución de los actos de corrupción. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que tenemos pendientes de evaluar en los estados y que tenemos que evaluar y que el mecanismo va a tener que asumir en el futuro, de evaluar qué tanto realmente eso está implicando en los marcos normativos e institucionales de los estados. Y otro tema que es fundamental y que particularmente en Perú ha sido un tema muy importante es el tema de recuperación de activos, el tema de los bienes, que es otro tema que está previsto en nuestra convención, que no ha sido analizado, que no ha sido evaluado, pero que vamos a tener que evaluar también hacia el futuro. ¿Qué pasa con los bienes que sustraen funcionarios públicos, que se llevan a otras jurisdicciones y cómo se fortalece la cooperación para recuperar efectivamente esos bienes? Entramos a la etapa final de este conversatorio y es un poco las conclusiones que cada cual de ustedes cree que podemos arribar, aunque sea preliminarmente. Se ha caminado sobre el tema de democracia, se ha hablado sobre el tema de los impactos económicos de la corrupción, se ha hablado sobre la normatividad que está regulando. No podemos dejar de comentar que de las reflexiones que han efectuado todos ustedes se aprecia que la corrupción se ha transnacionalizado. Se nos ha agregado un concepto importantísimo que es la microcorrupción con la macro y que ambos desestabilizan. Estamos viendo cómo a veces por la corrupción de un país a otro se transfiere riqueza. Se saca riqueza de un país y acaba transfiriéndose a otras economías producto de la corrupción. Entonces, todos estos temas que son muy relevantes han sido reflexionados por ustedes. Invitaría al embajador Wagner a que haga reflexiones finales en su presentación. Muchas gracias. Yo creo que tratándose de una cátedra como esta que tiene por finalidad contribuir a la próxima Cumbre de las Américas, tal vez valdría la pena que yo dedique estas últimas palabras para incidir en la importancia de trabajar juntos de tal manera de fortalecer, perfeccionar, actualizar, dinamizar, ¿no?, el sistema interamericano de lucha contra la corrupción. Creemos que tenemos un instrumento importante, se ha
hecho además año tras año, ¿no?, un trabajo muy significativo a través de sus mecanismos de seguimiento, pero creo que debido al momento que estamos atravesando, además, se nos presenta una gran oportunidad, porque hay una toma de conciencia sumamente importante a nivel de los pueblos y de los estados de que es necesario enfrentar de manera rotunda la corrupción. Y una forma de hacerlo, aparte de todas las medidas que a nivel nacional es necesario adoptar, ¿no?, es a través de la cooperación internacional. Yo creo que ese es el desafío que tiene la Cumbre de las Américas en el mes de abril, cuando se reúne aquí en Lima, y yo creo que debemos estar a la altura de ese desafío. Creo que todo lo que se ha dicho en este conversatorio proporciona elementos importantes para poder materializarlo en medidas concretas a ser adoptadas por los gobiernos. Gracias. Muchas gracias. Doctor Walter Gutiérrez, sus palabras finales. Sí, para agradecer esta invitación y la posibilidad de concurrir con tan importantes expertos en este tema, y para señalar que desde mi punto de vista, insisto en la necesidad de ir desarrollando ciertos espacios y estándares de lucha contra la corrupción, espacios y estándares que van a nacer en cada país. Porque, por ejemplo, aquí en el Perú, el secreto bancario está alojado en el artículo 2 de la Constitución, es decir, en el núcleo duro de la Constitución, como un derecho fundamental. Entonces, en los derechos domésticos, en los derechos locales, muchas veces el esfuerzo internacional no conversa con la normativa nacional. Por eso decía que me parece que estamos en una primera etapa que tenemos que empezar a transitar y compaginar el esfuerzo global, el esfuerzo regional, con el esfuerzo local. Y por eso insisto en la importancia de ir construyendo esos estándares. Hay la necesidad de releer, de reinterpretar estos derechos, porque esos derechos pueden ser valladares para la lucha contra la corrupción. Esos derechos como se construyeron en otro contexto histórico y que hoy no cumplen necesariamente los fines para los que fueron creados en su hora. Esto tal vez en este momento no sea tan fácil, pero hay que hacerlo. Hay una lucha en cada país y probablemente hay una lucha, un debate que hay que hacer en la región. De nuevo insistiría en el tema de la eficiencia. En la medida en que los estados sean, los servicios públicos, los entes gubernamentales sean más eficientes, se va a reducir el escenario para que pueda surgir o desarrollarse la corrupción. Creo que hay una relación directa entre, digamos, mayor eficiencia, menos posibilidades de corrupción. No digo que no haya corrupción, lo que digo es que hay menos posibilidades de corrupción. Y creo que estamos, como ya se ha dicho también, en una oportunidad absolutamente nueva. Nunca antes, a nivel de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los actores políticos, de los organismos internacionales, nunca antes ha habido tanto alineamiento de una intolerancia a la corrupción. Creo que eso establece un marco de posibilidad de actuación muy importante para poder alcanzar cada vez mejores estadios de lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Señor de Michele, palabras finales. Gracias. Estamos a muy pocos meses de la cumbre y diría que los ojos no solo de la región, sino de muchos países del mundo están puestos en Lima, de qué es lo que va a salir de esa cumbre. Una idea que creo que habría que considerar es que existe un menú muy grande de medidas para promover transparencia, integridad y prevenir la corrupción. Pero esta cumbre tiene que ser muy estratégica, tiene que elegir un número de medidas que los países puedan comprometerse y hacer seguimiento que las van a utilizar. No tienen que ser muchas,
Tienen que ser medidas que crucen los intereses de los gobiernos con el sector privado y los ciudadanos, y tienen que enfocarse en aquellas áreas en donde el problema se está manifestando con mayor agudez. Por ejemplo, el tema de las adquisiciones y las compras públicas y los grandes contratos del Estado. Se mencionó el tema de la reconstrucción en Perú y los recursos enormes que eso va a significar. Piensen ustedes en la demanda de infraestructura que tiene América Latina y el Caribe para superar sus brechas de desarrollo. Ese es un tema central y lo que creo que todos esperamos es que la cumbre sepa identificar estratégicamente 2 o 3 temas y llegar a compromisos que luego puedan implementarse y verificarse. Muchísimas gracias. Señor García. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y a ustedes por la invitación a participar en este conversatorio. Yo compartiría un par de ideas. Uno es que a partir del camino recorrido que ya se ha recorrido a nivel interamericano, la convención que tenemos en el marco de la OEA, como lo decía, ha marcado una pauta en cuanto a cuál es el tipo de concepción, cómo se debe combatir la corrupción. Hay que profundizar en eso, hay que profundizar en cómo se debe combatir la corrupción, con un enfoque sistémico, no asumiendo que es algo que se pueda acabar de un momento a otro con una sola decisión, con un solo acto, que requiere enfoques en materia preventiva y en materia sancionatoria, que requiere muchas medidas, y hay que profundizar en esa concepción integral del combate a la corrupción, sistémica, organizada, permanente. Tiene que ser un esfuerzo, una política pública permanente en los estados, y en eso hay que profundizar y hay que avanzar mucho más. En el fortalecimiento de los marcos jurídicos, en el fortalecimiento de las instituciones y que haya instituciones eficaces y eficientes. Y por supuesto a nivel internacional hay que profundizar en la cooperación. Aquí hemos mencionado varias de las áreas en que es importante: la cooperación directamente entre las autoridades, la cooperación en el intercambio de buenas prácticas, la cooperación en los casos concretos y el fortalecimiento de la cooperación en la investigación y persecución de la corrupción que tiene alcance transnacional. Allí hay todavía una serie de medidas que hay que avanzar. El tejido que se ha creado en materia normativa institucional en ese campo no es completo, se requieren avances y se requiere fortalecer en ese caso todo lo que tiene que ver con la cooperación, tanto en sus instituciones como en la eficacia de los procedimientos y los instrumentos con que se cuenta en esa materia. Agradecemos especialmente a la OEA por su apoyo en la realización de este evento, a la Cancillería, a la Facultad de Ciencias de Comunicación de esta universidad, y por encargo especial de nuestro rector, invitamos a la Cátedra de las Américas que se realizará en la ciudad de Lima el 1 de diciembre con la participación del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Y a todos ustedes muchas gracias por su atención.